Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hola, ¿qué tal? Pues a ver, nos encontramos ya a principios de marzo de 2026 y, para cualquiera que haya estado prestando un mínimo de atención a los mercados cripto, es innegable que acabamos de dejar atrás un mes de febrero absolutamente caótico. Sí, caótico se queda corto. Totalmente. La volatilidad ha sido extrema, los titulares en los medios financieros han sido implacables y, francamente, el sentimiento general del mercado se ha pegado un batacazo monumental. Ha sido un mes de los que hacen época, de esos que te dejan mirando a la pantalla sin saber muy bien qué acaba de pasar. Ya, es que ha sido una locura. Y por eso la inmersión de hoy se basa en una transcripción exhaustiva de un análisis financiero en cadena bastante profundo, concretamente de la gente de CoinBureau, que desglosa los recientes y enormemente polémicos movimientos en el mercado de Ethereum. Un análisis muy necesario ahora mismo. Exacto. Nuestro objetivo en este espacio hoy es muy claro. Vamos a separar el incesante ruido mediático de los datos duros, fríos y reales. Eso es. Los datos de la cadena de bloques no mienten. Exactamente. Queremos entender por qué una simple venta por parte del mismísimo fundador de la red ha provocado un pánico masivo. Y más importante aún, vamos a levantar la alfombra para descubrir los problemas estructurales ocultos que la red está enfrentando actualmente. Que no son pocos, ¿eh? Para nada. Así que vamos a desempacar esto. Todo comienza el 30 de enero de este mismo año. Hace nada. Hace un mes escaso. El fundador publica un mensaje bastante extenso en la red social X anunciando que la fundación entraba en una época de, y cito textualmente, ligera austeridad. Sí, lo presentó como un giro estratégico, casi como algo filosófico para asegurar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Claro. Pero el tema es que no se quedó en palabras. En ese mismo hilo comunicó que retiraba de su cuenta personal 16.384 Ethers. Al cambio en ese momento, estamos hablando de unos 43 millones de dólares. Una cifra nada desdeñable. Nada desdeñable, exacto. Según su propio mensaje, este dinero iba a financiar proyectos muy específicos: software de código abierto, herramientas de privacidad e investigaciones en biotecnología. ¿Todo muy noble a priori? Sí, claro. Los inversores inicialmente elogiaron la transparencia. Pero aquí, ojo con esto, porque aquí está la clave absoluta de todo el drama. Prometió que estos fondos se desplegarían durante los próximos años. Años. Esa es la palabra que todo el mundo retuvo. Años. Exacto. Hubo muy caída mínima del precio del 7%, lo normal en estos casos, pero el mercado se lo tomó como un movimiento responsable y gradual. Claro. El problema es que el mercado asume que las palabras y las acciones van a ir de la mano. Y cuando cruzamos ese mensaje tranquilizador con los datos reales en cadena que nos dan rastreadores como Arkham Intelligence, la narrativa de la ligera austeridad a largo plazo empieza a resquebrajarse. A resquebrajarse casi en tiempo real, diría yo, porque los tiempos no cuadran en absoluto. Para nada. Apenas 4 días después de ese anuncio comenzaron las ventas masivas. ¿4 días? 4 días. Entre el 2 y el 5 de febrero se vendieron unos 6.183 Ethers. Madre mía. Luego hubo una pequeña pausa, pero el 22 de febrero vimos otro movimiento agresivo. Se retiraron 3.500 Ethers directamente del protocolo de préstamos AAVE para cambiarlos por monedas estables. Es decir, liquidez inmediata. Totalmente. Si sumamos todo, en menos de 3 semanas de febrero se vendieron casi 11.000 Ethers. Estamos hablando de casi la mitad de la asignación inicial que se suponía iba a durar los próximos años. Más de 21 millones de dólares vendidos en cuestión de días. Claro, es una discrepancia temporal brutal. Pasar de un presupuesto plurianual a ventilarte 21 millones en 3 semanas es algo que pondría nervioso a cualquiera, especialmente si eres un inversor minoritario que confía en la figura principal del proyecto. Lógico. De ahí que cundiera el pánico. La narrativa de que el fundador estaba abandonando el barco corrió como la pólvora por todas partes. Pero a ver, siendo intelectualmente honestos con los datos del informe, y esto es crucial para quienes nos escuchan hoy, a nivel técnico, esto no fue una retirada de fondos maliciosa en la sombra, ¿verdad? No, en absoluto. Y lo fascinante aquí es cómo se ejecutaron exactamente estas ventas, porque desmiente por completo la idea de un rug pull o una estafa. Primero, las ventas no fueron ningún secreto. La retirada inicial fue pública y rastreada. Todo estaba a la vista en la cadena de bloques. Exacto.
Pero lo segundo, y esto es clave, es que los fondos no se enviaron a una casa de cambio tradicional para ser volcados a precio de mercado y hundir el precio. Se ejecutaron a través de KU Protocol. Ah, el agregador descentralizado. Sí, KU Protocol utiliza subastas por lotes precisamente para minimizar el impacto en el precio y evitar a los bots que suelen adelantarse a estas operaciones gigantescas. Fue un método diseñado deliberadamente para no dañar al mercado. Entiendo. ¿Y qué hay de lo que le queda en cartera? Pues que el fundador todavía conserva alrededor de 224.000 Ethers. Esos son unos 416 millones de dólares. La venta representa menos del 4% de su cartera. Vale, te compro el argumento analítico. Matemáticamente es un 4% y usó una herramienta cuidadosa para no reventar el mercado. Eso es lo que dicen los datos. Sí, pero los mercados no operan solo con datos, operan con psicología. Si tu intención es tan limpia, ¿por qué vender esa barbaridad justo después de prometer austeridad? Esa es la desconexión. La óptica de esta situación destrozó por completo el sentimiento de mercado. Sin duda. La óptica fue terrible. Fíjate en el índice de miedo y codicia de las criptomonedas. Se desplomó a un nivel de 5 sobre 100 el 6 de febrero. Un nivel 5 es pánico extremo. Es terror. Para dar perspectiva a los que nos acompañan hoy, durante el colapso de FTX el índice llegó a 6, o sea, el pánico de este febrero de 2026 ha sido estadísticamente peor. El precio de Ethereum cayó un 45,7% desde mediados de enero. Una barbaridad. Rindió a un 11% peor que Bitcoin en ese mismo periodo exacto. El miedo se podía palpar. Y ese miedo es la chispa que detona el famoso bucle de la perdición en los mercados de derivados, el Doom Loop. Explícanos cómo funciona esa carnicería, porque los datos de la masacre dan vértigo. Imagina el escenario. Tienes inversores minoristas que usan un apalancamiento de 50 por 1. Con ese nivel de exposición, una simple caída del 2% en el precio te provoca una llamada de margen. ¿Te liquidan la posición entera? Exacto. Obliga a los intercambios a vender automáticamente tus activos para cubrir pérdidas. Esa venta forzada empuja el precio aún más abajo, lo que liquida a los que iban con menos apalancamiento, provocando una reacción en cadena. Un efecto dominó devastador. Solo el 1 de febrero se liquidaron más de 2.500 millones de dólares en el mercado, con Ethereum liderando la caída, con 1.150 millones. Vaya tela. 1.150 millones liquidados. Sí, y afectó a más de 434.000 comerciantes, de los cuales el 93% estaban en posiciones largas, es decir, apostando a que el precio subiría. Los pilló a contrapié, totalmente. Y la sangría continuó después, ¿no? El 5 de febrero llegó una segunda ola que liquidó otros 1.450 millones. Y aquí es donde la óptica que comentabas antes es letal. Aunque los 21 millones de dólares vendidos por el fundador son solo el 0,1% del volumen diario de Ethereum. Una gota en el océano financiero. Exacto, una gota. Pero el impacto psicológico multiplicó el pánico entre los minoristas de una forma desproporcionada. Y en medio de todo este caos, hay una segunda historia que la comunidad decidió ignorar casi por completo. Justo cuando la narrativa de la venta masiva del fundador dominaba todos los titulares, el 24 de febrero, la Fundación Ethereum hizo un anuncio crucial que pasó totalmente desapercibido. Es que el mercado estaba demasiado ocupado entrando en pánico. Exacto. ¿Qué fue lo que anunció la Fundación? Pues revelaron que de los más de 172.000 Ethers que poseen, iban a poner en participación, en staking, nada menos que 70.000 Ethers. ¡70.000! Eso es un bloque enorme de capital. Enorme. Con un rendimiento actual del 2,8%, esto inyecta unos 1.966 Ethers anuales directamente a su tesorería. Una estrategia muy distinta a la de vender. Radicalmente distinta. Y si conectamos esto con el panorama general, clarifica muchísimo la situación. Hay dos actores distintos aquí con intenciones completamente diferentes. Desarrolla eso porque creo que es fundamental para que la gente lo entienda. Por un lado, tienes al fundador vendiendo desde su entidad filantrópica personal Kenro para cumplir compromisos de desarrollo de software. Por otro lado, tienes a la fundación bloqueando su capital operativo. Hacer staking es exactamente lo opuesto a vender. Retiras oferta del mercado. Exacto. Demuestra una convicción absoluta y a largo plazo en el modelo de seguridad de la red. Están diciendo, apostamos por esto y bloqueamos nuestros fondos para asegurarlo. Entendido.
Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque el análisis propone algo mucho más profundo. Sugiere que incluso si las ventas del fundador se detuvieran hoy mismo, hay un problema arquitectónico estructural masivo que ningún anuncio de staking puede ocultar. Ese es el verdadero núcleo del problema actual de Ethereum, el dilema de la capa 2. Tenemos que retroceder a marzo de 2024, a la famosa actualización de Encun. La EIP 4844. Esa misma, la que introdujo el espacio de blobs para abaratar drásticamente los costes de las redes de capa 2, los rollups. Utilizan una analogía muy buena en el análisis para explicar esto de forma sencilla. La de la autopista, ¿verdad? Esa es. Imaginemos que Ethereum construyó una autopista enorme y pagó todo el asfalto y el mantenimiento, pero dejó que las redes de capa 2 instalaran sus propias cabinas de peaje en las entradas y se quedaran con el dinero de los conductores. Es una analogía perfecta de lo que ha ocurrido. Ethereum asume el coste de la seguridad de la red, pero cede los ingresos. Y los datos duros son demoledores. Las tarifas que las redes de capa 2 pagaban a la red base cayeron de 130 millones de dólares en 2024 a apenas 10 millones en 2025. Es una caída abismal de los ingresos para la capa base. Y mientras tanto, los operadores de esas redes de capa 2 se quedaron con 119 millones de dólares en beneficios netos. Se están lucrando a costa de la infraestructura gratuita. Exacto. Las tarifas de gas en la red principal, en la mainnet, se han desplomado un 93%. Han pasado de 7,14 Gwei a solo 0,5 Gwei. Y esto tiene una consecuencia narrativa letal. Significa la muerte de la famosa tesis del dinero ultrasónico. Totalmente. La tesis se basaba en la EIP 1559. La que quemaba parte de las tarifas de transacción. Si había mucha actividad, se quemaban más Ethers de los que se emitían, haciendo que el activo fuera deflacionario, ultrasónico. Pero claro, como no hay tarifas que cobrar porque todo el tráfico está en las capas 2 pagando céntimos, no hay tarifas que quemar. Y la red vuelve a ser ligeramente inflacionaria. Así es. Aunque la actualización Falcon en diciembre intentó arreglar parcialmente los cobros de los blobs, el daño ya estaba hecho. La narrativa de la escasez está rota. Y esa ruptura se refleja de forma brutal en los mercados institucionales, porque el documento nos trae un gráfico que asusta bastante. El gráfico del ratio entre Ethereum y Bitcoin. Ese. Cuéntanos cómo está ese ratio ahora mismo. Actualmente está en 0,0287. Para dar contexto, la media de los últimos 10 años es de 0,044. Exacto. Ha estado por debajo de la marca de 0,05 durante 14 meses consecutivos. Se está acercando peligrosamente a los peores registros históricos de rendimiento frente a Bitcoin. Y esto causa un dolor institucional tremendo. Ya lo creo que sí. Miremos a Wall Street. El ETF de BlackRock ha visto flujos netos negativos de casi 820 millones de dólares en un solo mes. Es una fuga de capital importante. $1.500 por moneda. Pero con el precio cotizando por debajo de los $1.900 durante febrero, hay pérdidas no realizadas de más de 5.150 millones de dólares. Es una cifra enorme que pesa sobre el mercado como una losa. Y no solo en los ETFs. La empresa Bitmain soporta unas pérdidas contables de 8.800 millones. Y para añadir más leña al fuego, la falta de liquidez es evidente. El mismo 24 de febrero, mientras la fundación anunciaba su staking, una ballena anónima vendió casi 17.000 Ethers en solo media hora. Unos 32 millones de dólares en 30 minutos. Cuando el mercado absorbe eso sin apenas liquidez de los minoristas, el precio se hunde. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos una red que técnicamente es más robusta, rápida y barata que nunca. Pero hay una enorme tensión económica entre el horizonte de inversión paciente de las instituciones y el agotamiento financiero del inversor minoritario, que ha sido machacado por el apalancamiento. Es una dicotomía complicada. Pero el informe también señala los catalizadores positivos que aún existen en el horizonte. Sí, no todo es pesimismo. Exacto. Tenemos la actualización Glamsterdam, prevista para el segundo o tercer trimestre de 2026.
Aumentará el límite de gas a 200 millones y traerá el procesamiento paralelo. Eso a nivel técnico es un salto gigantesco. Revitalizará la capa principal. Además, BlackRock ya ha registrado una solicitud para un ETF de staking y entidades como Standard Chartered mantienen su objetivo de precio a largo plazo en $75.000. Son señales de que el gran capital sigue viendo valor a largo plazo. Sí, pero esto plantea una pregunta importante. La cuestión técnica de si Ethereum sobrevivirá está resuelta. La red es imparable. Pero queda la gran duda de si los inversores minoristas tendrán el capital suficiente o las ganas para participar cuando llegue la recuperación. Y esa es una gran reflexión. De hecho, me gustaría cerrar esta inmersión dejando a quienes nos escuchan con un pensamiento un poco provocador. Algo para darle vueltas. A ver. Si las redes de capa 2 continúan extrayendo todo el valor financiero, todo ese beneficio del peaje, mientras la capa base se vuelve simplemente un suministro de seguridad gratuito y no rentable, estamos presenciando el fin de la era en la que poseer el activo principal de una cadena de bloques era la mejor manera de apostar por su éxito tecnológico. Es un cambio de paradigma profundo. Quizás el futuro del valor en la web descentralizada ya no reside en ser el dueño de la carretera, sino únicamente en invertir en los vehículos y los peajes que transitan por ella. Es fascinante pensar cómo puede evolucionar esto. En fin, ha sido un análisis denso, pero absolutamente necesario. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por desgranar todos estos datos con nosotros. Mantened siempre esa curiosidad afilada y analizar los datos por vosotros mismos. Nos encontramos en la próxima Inmersión Profunda. Hasta entonces.